segundo día consecutivo hay más de 700 muertes por coronavirus en Argentina. Son casi 83.000 las víctimas fatales en total desde que comenzó la pandemia. La gente que está muriendo hoy es la que tal vez no habría desarrollado un caso grave y podría haberse salvado siendo inoculada con las vacunas que no llegaron en febrero, en marzo, en abril, en mayo. En ese tiempo, de acuerdo a lo que expresó hoy Nicolás Baquer de Pfizer en el Congreso, habrían arribado al país hasta el primer trimestre unos 3 millones de vacunas de ese laboratorio, más otros 5 millones en el segundo trimestre. Imaginen lo que eso significa en el contexto de desastre sanitaria y económica y cómo habría dado vuelta la historia de lo que estamos padeciendo este año. El gobierno debería ordenar ya que se reformule la ley que permita negociar con Pfizer para tener más vacunas. ¿Qué están esperando? Si no ordenan que se cambie esa ley que es consistente con la que permitió negociaciones con 116 países, ¿qué explicación tienen para dar? Más que la obstaculización. Voy a preguntar al revés. ¿Cuál fue el beneficio de no cerrar con Pfizer? Para la gente, ninguno, a la luz de los números. ¿Cuál fue el perjuicio de no cerrar con Pfizer? Vidas que se perdieron. ¿Hay alguna duda de la conclusión? Dicho esto, y quiero pasar a otro tema, si me permiten. Primero recordando que de esta hora o de cualquier hora de trabajo que realice un argentino que paga sus impuestos, el gobierno se lleva entre 29 y 35 minutos de su labor y siempre quiere más. Quiero comentarles la nueva de hoy. A pocos días que se anunciara el aumento de 40% a los trabajadores del Congreso, ¿no?, acordado por Cristina Kirchner y por Sergio Massa con los gremios, en estas horas, a través de Twitter, en un intercambio en esa red social, la diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, se quejó de que el salario de los diputados argentinos es el más bajo de la región y casi que da vergüenza, dijo. Sí, como lo escuchan, casi que da vergüenza. Dijo también, en tono crítico, que un CEO de cualquier empresa gana más que un representante de la voluntad popular. Diputada Vallejos, vergüenza le debería haber dado a usted hacer este reclamo en un país con más de 40% de pobres y donde miles de personas hoy no pueden trabajar porque se los está prohibiendo su gobierno. Diputada Vallejos, usted tiene la suerte de tener asegurado el sueldo a fin de mes. Ni le cuento si le pregunta eso al que vive de changas o al que no llega a la canasta básica, porque quiero contarle que con su sueldo que pagamos todos nosotros y que según la información disponible es de unos 175.000 pesos netos, usted tiene 3 canastas básicas, mientras que el salario mínimo de Argentina llega a unos 25.572 pesos y es el más bajo del Cono Sur. Si se toman algunos países destacados para la comparación, el haber mínimo de Argentina, diputada Vallejos, es 27% inferior a Brasil, 64,3% más bajo que el de Uruguay y 65,7% más bajo que el chileno. Y si quiere saber, los sueldos privados perdieron un 15% de poder adquisitivo en los últimos 3 años y en poder de compra de algunos productos hasta el 20%.
¿realmente usted puede decir que es una vergüenza lo que usted gana en este contexto? Usted también hizo referencia a lo que cobra un CEO. Y le quiero decir algo. Un CEO cobra lo que su empresa está dispuesta a pagarle de acuerdo a una estructura de costos, a productividad y rendimiento. Ojalá nosotros, que le pagamos su sueldo a usted y a todos los funcionarios, tuviéramos la chance de medir el rendimiento de ustedes en su trabajo. Imagínense nomás las vidas que costó no tener una ley acorde para obtener más vacunas de un laboratorio. Imagínense si tuviéramos que medir el rendimiento de que no paran la inflación, que licúa más y más nuestros salarios. Si mal no recuerdo, diputada, usted fue una de las autoras de la proclama del 25 de mayo, en la que el kirchnerismo duro prácticamente milita el default. Todos nos acordamos lo que fue el default, ¿no? Lo que vino después. Es muy difícil creer que eso se pueda seguir defendiendo, ¿no? Que se defienda un default, dejar de pagar. En esa proclama, usted dice, como todos los firmantes, que nuestro país se encuentra en una situación de estado de necesidad que le impide afrontar los compromisos de deuda contraídos especialmente con el fondo, y que el Estado debe proteger en un contexto de pandemia la vulnerabilidad social, la salud, el trabajo, la educación y la vivienda del conjunto de la población. Y también dicen, es por eso que estimamos imprescindible que los recursos públicos y las divisas disponibles del país se destinen prioritariamente al cuidado de la vida y la salud de nuestro pueblo y a paliar el impacto social de la crisis. ¿Usted se olvidó de lo que firmó, diputada Vallejos? Si su sueldo es una vergüenza, ¿qué le queda a los demás que no tienen la vaca atada del Estado argentino? Esto es Confesiones, por Radio Mitre.